Bueno, Alicia, comentame un poco dónde estamos y presentate ante el público de Sin Censura TV. Estamos en la Central de Trabajadores Argentinos, en Piedras 1065, que lidera el compañero Hugo Yasky. Nuestro grupo, nuestra agrupación, militantes de la Central, se llama Agrupación Trabajadores Sobrevivientes de la Tortura. Es un colectivo que trabaja en el estudio, la investigación y la visibilización de los que padecemos las secuelas de la tortura. Bueno, el motivo de esta nota es por el Día de la Mujer. Entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo considerás o cómo viviste el ser mujer vos, digamos, en la época de la militancia, los 60, 70, y cómo consideras que se vivió la época de la militancia después de esa triste noche que tuvimos en la Argentina, Alicia? La militancia de los 70, ¿no? Sí. Este colectivo es de esa época. Algunos compañeros sí ya venían de la resistencia de los 60, pero la mayoría de nosotros venimos de la militancia de los 70 y fuimos secuestrados y sobrevivimos a la tortura en esa década terrible. La mujer durante la tortura, si hay algo que no tiene es color político, y la tortura tiene un componente terrible que es la violación, y la violación es a hombres y mujeres. En el caso de las mujeres tiene un valor agregado porque la violación era algo que despersonalizaba, era algo tan terrible, era algo tan que llenaba de tanto horror el cuerpo nuestro, que esas secuelas son para siempre. De eso no se vuelve, porque el mayor temor que tiene una mujer secuestrada, torturada, por lo tanto violada, es el embarazo de algo horroroso, el embarazo del represor y la pérdida de su embarazo si estaba embarazada, como fue mi caso en el momento de la tortura. Entonces ese es el componente terrible que ha tenido la mujer, ese es lo que el género ha tenido durante la tortura. Y bueno, completando un poco la pregunta que yo te hacía, luego en la llegada de la democracia, bueno, con Alfonsín, y luego en la historia, y digamos, para mi gusto, creo que vamos a coincidir, el colorario con Cristina, una mujer presidenta, ¿no? ¿Cómo vive una mujer como vos, una mujer militante, luchadora, todo ese periodo del retorno de la democracia a el punto máximo, en el caso particular, de que una mujer haya sido presidenta de la Nación Argentina 2 veces, elegida con la mayoría de los votos de la historia, la segunda en realidad después de Juan Domingo Perón, nada más ni nada menos? Cuando retorna la democracia, la militancia no se retoma automáticamente al retornar la democracia. La militancia en muchísimos casos tiene un proceso y tardó algunos años en salir a la luz y salir desde nosotros la militancia. Algunos esperamos más de una década. Durante la democracia, esto es algo, es una valorización personal, durante la primera etapa de la democracia con Alfonsín, con una injusticia social bastante marcada, porque había mucha injusticia social, había momentos muy difíciles, momentos de conflictiva importante, había muchos paros, pero no había paros porque caprichosos, porque porque se desestabilizaba al gobierno de Alfonsín. Había paros porque había injusticia social marcada. Entonces se empieza a militar desde el movimiento obrero organizado nuevamente, pero a muchos de los que habíamos sido secuestrados estábamos en plena recuperación y ni siquiera habíamos iniciado muchos de nosotros los juicios. Así que no fue mágico, no fue automático. No llegó la democracia tampoco automáticamente, Llegó un
un Estado de derecho donde hubo que combatir contra la ley de obediencia debida, así que tampoco fue algo tan fácil. Continuó el neoliberalismo más feroz durante el gobierno durante el menemato, con el indulto. Y esto sí que fue terrible. Yo creo que el indulto fue uno de los quiebres más grandes, el que nos inspiró mayor dolor, porque el indulto era algo que nosotros no lo esperábamos, sobre todo en un periodo democrático, y tuvimos indulto, perdón e indulto. Y esto fue algo muy difícil. Yo creo que eso fue algo que nos impulsó mucho más. Bueno, y volviendo a lo que estábamos del tema de la mujer, luego llega Néstor Kirchner y finalmente Cristina 2 veces, y como decía antes, encima con una de las mayorías abrumadoras en cuanto a las urnas, ¿no? Vos como mujer militante, digamos, obviamente te debe haber tocado muy de cerca el hecho de que Cristina haya sido presidenta, mujer y militante incluso en los 70. Recuerdo el día que gana Cristina. En ese momento me había ido a vivir a Entre Ríos, a un lugar muy bonito que es Villa Elisa, departamento de Colón. Muy, muy lindo lugar, muy bello y muy gorila. Y yo estaba absolutamente eufórica, tiene una euforia casi patológica, ¿no? Digo casi patológica porque no podía calmarme, pero la euforia mía era que en mi caso había votado por primera vez al peronismo. Había votado por primera vez al peronismo, viniendo de otro color político, yo soy marxista. Votar al peronismo y votar a una mujer era, y además acompañada de mi marido, que es peronista absoluto. Y entonces fue para mí la culminación, fue la integralidad, sentir a una mujer con una sensibilidad y una fortaleza que la había demostrado durante el gobierno de su marido. O sea, Cristina en su gestión como senadora, Cristina en su gestión como diputada, era de una garra que yo decía, pero che, esto es tener una presidenta mujer, es lo máximo, es lo mejor que nos pueda pasar, y con una sensibilidad social, y se venía y se avisoraba que era un Estado de Derecho que se había iniciado con Néstor, y los derechos humanos en plena vigencia, y y realmente, les digo, no podía bajar de esa euforia, me emocioné muchísimo. Sentí que las mujeres teníamos mucho ganado en ese momento y mucho más por ganar, y que la íbamos a ganar, ¿no? Y que esa lucha iba a continuar con Cristina. Te cambio un poquito el foco y te pregunto, ¿cuáles fueron las mujeres que te marcaron en la vida? Las mujeres que vos dijiste, esta mujer es una referente, es una persona, es un faro para mí. Vengo de un hogar peronista, para mí Eva. Y cuando yo hablo de Eva me emociono mucho porque mi vieja fue enfermera, siendo una empleada doméstica, fue enfermera y Eva le entregó su cofia. Y mi viejo obrero ferroviario, y Eva yo una vez le pregunté a mi vieja, mujer, una gran mujer, una mujer que vino a limpiar casas, las casas de los ricos, se paró ante los ricos y les dijo, yo quiero ser enfermera, ustedes tienen influencias, háganme entrar de mucama a un hospital. Esa era mi vieja. Y un día, siendo yo puber, ni siquiera adolescente, no había iniciado la militancia, que la inicié a los 16 años, le digo, vieja, ¿cómo era Eva? Y la vieja me dijo, era una santa Eva. La santidad de Eva, esa santidad que el pueblo le dio, a mí me marcó. No siendo peronista, militando en el socialismo, militando en el marxismo, pero Eva, el faro.
otras mujeres luchadoras han sido también ejemplos, pero no puedo nombrarlas porque Eva me abarcó toda mi memoria. Y después vino Cristina, o sea, entre Eva y Cristina no tengo, y las madres, por supuesto, ¿no? Las madres que empezó con su ronda, las madres con su lucha, pero en referencias políticas, bisagras en el país, Eva y Cristina. Y referencias culturales un poco más generales, te pregunto, no sé si no hay respuesta o no hay respuesta, pero por ahí en una de esas, digo, escritoras, gente que hayas leído, mujeres que hayas leído y que te hayan también marcado y hayas dicho, no sé, cuando uno es chico dice, yo quisiera ser como tal. O actrices, no, permitite soñar un poco, porque no solamente es de política la nota es una nota sobre la mujer. Sí, desde el arte, las mujeres, las actrices que a mí también que han sido también luchadoras, ¿no? Porque, bueno, el arte, el teatro, a través del teatro han hecho también resistencia, han estado en un sinnúmero de mensajes que se daban desde los café concerts en momentos en que no se podía, Nacha Guevara, por ejemplo, que en donde no se podía hablar, y ella con su canción y con su arte y con su cuerpo daba los mensajes por ahí en bares y en sótanos, esas mujeres desde la cultura que nos han marcado. Después también, y yendo mucho más atrás, alguien que yo he admirado profundamente es Madame Curie. Siendo una trabajadora de la salud, a través de tantos años, recordar cuando leía todos los textos de Curie, de Madame Curie, sus investigaciones, pionera en algo tan peligroso y aún enigmático como es la radiación, eso que ha destruido y que ha dado vida a tanta gente, a mí también me ha conmovido profundamente. Y bueno, Dora Barrancos como historiadora. Dora Barrancos ha sido una mujer feminista, muy estudiosa de la historia de la mujer. Dora Barrancos también es un ejemplo. Y nuestras diputadas, no nos olvidemos de nuestras diputadas. Han sido mujeres muy comprometidas, hay un sinnúmero de mujeres. Hay una mujer que hoy admiro mucho desde el Parlamento, que es Diana Conti. La última pregunta para ir cerrando un poco la entrevista, que ha sido deliciosa, ya te lo voy diciendo. ¿Cómo te encuentra parada hoy a vos un 8 de marzo, hoy, 2018? Con mucha fuerza, con ira, con dolor, pero con deseo. Cuando uno tiene deseo puede hacer las cosas. Yo no tengo esperanza, porque la esperanza es algo desde lo religioso. Se tiene esperanza cuando ya no se puede hacer más nada. Deseamos, las mujeres en el mundo, deseamos combatir fervientemente al neoliberalismo, porque las primeras atacadas por el neoliberalismo son las mujeres. Las primeras empobrecidas, las primeras abusadas, las primeras hambreadas, las primeras esclavizadas son las mujeres. Con el neoliberalismo, las mujeres son algo que son casi el primer foco de la artillería pesada que tira el neoliberalismo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Y bueno, la verdad que estoy impresionado. Fue una nota bárbara, te agradezco mucho. Gracias a usted.